Bien, nuestro tema de hoy es resistencia y transformación. Me decía Esperanza, todos los temas en últimas son más o menos en lo mismo, soltar. Todos los temas tienen que ver con liberarse. Todos los temas, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la culpa, cuando hablamos de la culpa en las relaciones humanas, absolutamente todos los temas que hemos trabajado tienen que ver con cómo pasar de un estado constreñido, de un estado contraído, de un estado atrapado a un estado liberado. La pregunta que se hace uno es si la meta consciente de todo ser humano es alcanzar la felicidad, si la meta consciente de todo ser humano es alcanzar la libertad, si la meta consciente de todo ser humano es alcanzar su plenitud, ¿por qué la gran mayoría de los seres humanos quedan atrapados en un destino en el cual llegan a su muerte y mueren prisioneros, mueren insatisfechos, mueren sin saber qué pasó realmente en su vida? Dividí este tema en dos charlas, esta en la cual voy a trabajar un poco el qué pasa para que sea más fuerte en la mayoría de los seres humanos, como dice Rafael Pombo, sea más fuerte la oscuridad que la luz, para que sea más frecuente que el ser humano termine todo el curso de su existencia atrapado en la misma cárcel, que el ser humano logre liberarse en el transcurso de su existencia. Ustedes dirán, ¿pero por qué dice eso? Bueno, porque hay unos muy pocos seres humanos como Jesús, Buda, Gandhi, que pueden decir claramente hemos llegado al gozo de vivir, a la plenitud del vivir, a la gratitud profunda por haber nacido, a la gratitud profunda por haber recibido el regalo de la vida. La mayoría de nosotros ya nos vamos acercando a la muerte y todavía no sabemos si queremos la muerte, si será mejor la muerte, si nos da un cáncer, mejor morirnos, porque es que vivir una enfermedad cargada de dolor es mejor la muerte, si nos abandonan, si quedamos solos, si nos van a pasar a una casa de tercera edad, es mejor morirnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos encontramos con la muerte sin haber realmente realizado el gozo de existir. Y no hemos realizado el gozo de existir. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado desde niño, ¿por qué? ¿Por qué todo lo que me gusta o hace daño o es pecado? ¿Por qué todo lo que me gusta o engorda o sube el colesterol, ya? ¿Y por qué todo lo que me sirve cuesta trabajo? Todo lo que me sirve es difícil, todo lo que me sirve va como en contracorriente. ¿Bien? En todas las charlas que hemos hecho en estos encuentros, yo estoy permanentemente buscando ese por qué. Hay unas soluciones simplistas. Los monoteísmos plantearon que es que la señora Eva sintió mucha curiosidad por conocer el bien y el mal y entonces sedujo al señor Adán y el señor Adán cometió un pecado y ese pecado generó el hecho de que nos cueste tanto trabajo realmente el despertar, nos cueste tanto trabajo el realizarnos, nos cueste tanto trabajo el llegar al gozo de existir. Realmente una persona despierta, una persona que se ha realizado, es una persona en la cual cada respirar es un aleluya, cada respirar es un gracias a la creación por existir, cada respirar es un
alabar el estar vivo. La mayoría de nosotros morimos todavía peleando y preguntándonos, ¿y si será que es que no hemos hecho las cosas bien? ¿O si será que no hemos creído en la religión que tocaba? ¿O si será que es que Dios no nos dio la mano? ¿O si será que al morir la gracia de Dios nos va a conceder lo que no se nos concedió en la vida? Que es de alguna manera la lectura que hacen los monoteísmos, que aquí comemos mierda toda la vida, pero que si la comemos cumpliendo con unas normas, cumpliendo con unas leyes, cumpliendo con unos mandatos, al morir nos van a proporcionar la realización, el gozo, la dicha, la felicidad. Se están matando allá en Gaza los judíos y los árabes porque los judíos creen que su Dios es el verdadero y el Señor Moisés es realmente su parlante, y los palestinos creen que su Dios es el verdadero, pero que su parlante es Mahoma. Entonces se matan entre ellos, y cada palestino que se hace matar dentro de un sufrimiento horroroso, se hace matar dentro de un destino casi perverso, pensando que apenas se muera Dios le va a dar Alá, le va a dar su gozo, le va a dar su premio. Hay niños que se ponen bombas y para ir a explotarse allá porque sienten que si mueren por Alá, Alá allá les da el premio. Eso es una manera de distraer esa angustia que nos genera el estar viviendo una experiencia a la cual no le encontramos sentido mientras no hayamos hecho la transformación propia del despertar de la conciencia. Ahora, hay personas que hacen una transformación, un día se encuentran con un Jesús o un día se encuentran con un Buda, y solamente en ese encuentro de golpe estalla toda esa cárcel que los tenía prisioneros, y en ese estallido caen en la luz. La mayoría de nosotros vamos por ahí caminando en las tinieblas y vemos rayitos de luz, vemos pedacitos de luz, vemos fracciones de luz y nos perdemos y volvemos a ver esas fracciones. Bien. ¿El por qué se da esto? La primera respuesta es que la parte no puede entender el todo y que es un misterio. Pero hay otras respuestas que nos las han dado personas como Buda o como Jesús, que son personas que han despertado a la luz, que han despertado al gozo, que han despertado a la libertad. Cuando nacemos, en ese misterio de la conciencia, la divinidad se manifiesta en las formas, se manifiesta en una flor, se manifiesta en un árbol, se manifiesta en un volcán, se manifiesta en una avalancha, en un ciclón, se manifiesta de 1000 formas. Pero el pedacito de misterio que alcanzamos a morder es que la divinidad, en ese proceso de manifestación, quiso generar una forma que fuese consciente de sí misma, una forma que pudiese ver, pudiese presenciar, pudiese vivir la divinidad manifestándose. Esa forma tuvo que haber toda una evolución. Esa forma terminó siendo el ser humano. El ser humano es un ser vivo que de alguna manera manifiesta la divinidad, como todos los seres vivos y no vivos, ¿ya? Pero que puede verse a sí mismo existiendo y puede verse a sí mismo manifestando la divinidad. Ese es el sentido último de la vida consciente, la vida como una manera de experienciar la conciencia divina manifiesta.
Ningún otro ser la puede experienciar. Todos la manifiestan, pero el ser humano tiene la capacidad de presenciarse manifestando esa conciencia divina. El costo que paga es precisamente el misterio del ser humano, el dolor de ser ser humano. Ser humano es ser la divinidad, con el anhelo de ser la divinidad, con el anhelo del amor, de ser uno con el universo, con el anhelo de estar en sí mismo manifestando al universo entero, pero al mismo tiempo estar, comillas, atrapado en un animal. El ser humano fundamentalmente es un animal que, como el león, como el tigre, como el oso, desarrolla una capacidad superior al tigre, al oso y al león. Esa capacidad se llama conciencia de sí mismo y conciencia del entorno en el que vive. Eso le va a facilitar el crear una imagen de sí mismo existiendo, y le va a facilitar el crear una imagen del entorno con el cual se relaciona. Esa imagen se va a llamar la conciencia refleja, y esa conciencia refleja se va a actuar a través de una estructura psicológica que hace parte de los mundos mentales, que se llama el ego. ¿No? Yo tenía un escribidor, pero ya no hace falta. Aquí está. Ese ego está al servicio de ese organismo. Ese ego, ¿qué es el ego? El ego es la capacidad que tiene el niño cuando comienza a desarrollarlo y darse cuenta que él tiene hambre. Eso se da cuenta el perro, eso se da cuenta el oso, cualquier animal se da cuenta. Una planta se da cuenta que tiene hambre. Ustedes llegan a la casa y encuentran su hierbabuena así achilada, es porque la hierbabuena tiene hambre de agua, ¿ya? Pero la hierbabuena no se puede ver a sí misma teniendo hambre. La hierbabuena siente el hambre, pero no se ve a sí misma sintiendo hambre. El ser humano se ve a sí mismo sintiendo hambre. Esa es la función del ego. Estábamos en la finca y tenemos un perro muy travieso. Fue y se le metió a un carro y el carro lo arrolló, y llegó allá a la casa con 2 patas partidas y lleno de sangre y todo. Bien. Inmediatamente los seres humanos que habíamos ahí nos proyectamos en el perro, y pobre perro, y cómo está sufriendo ese perro, y toca buscar un veterinario para el perro. No, el perro es perro, y entonces vamos a ver qué hace el perro con sus patas partidas y con sus sangres. Bueno, el perro ahí se quedó, a las 2-3 horas ya comió un poquito, a la semana ya anda corriendo para arriba y para abajo con sus 2 patas, ya. Y él no está sufriendo porque tiene las patas y le vuela. Nosotros sufrimos al verlo cojo y verlo que patalea y que no puede correr como antes y ya. Un ser humano tiene un accidente como eso y dura por lo menos 6-8 meses en un hospital, y le tienen que dar 1 tonelada de fisioterapia, y sufre enormemente, y posiblemente se muere de la pura pena moral de haber tenido ese accidente tan terrible. Bien. El ego, que sigue conectado con el organismo y que está sencillamente percibiendo la realidad y dándose cuenta que la percibe, es un ego sano. Es un ego que está al servicio de la sobrevivencia y que va a permitirle al ser humano la enorme superioridad que tiene el ser humano sobre los otros animales. Pero resulta que ese ego le pasa el síndrome del doctor Moreno o del doctor Santos o de ¿qué? Que lo ponen allá arriba para que maneje el país, pero él comienza a poner el país para que funcione para él, ¿ya? Digamos que nuestra parte enferma
del ego es el ego político. El ego que comienza a funcionar para sí mismo, que comienza no a funcionar para mantener vivo ese organismo y para estar siendo consciente de lo que está aconteciendo en su existencia, sino comienza a funcionar para afirmarse a sí mismo. Eso es lo que hace un político. Se le olvida para qué está allá arriba y comienza a funcionar para crear cargos que después le den votos, que después lo vuelvan a nombrar, y entonces eso es un ego. Un ego es un político. Como buen político, el ego comienza a dejar de ser funcional. El político no piensa cómo tapar el hueco y qué recursos tengo, sino ¿a quién le doy ese contrato y cuántos votos me va a dar ese contrato para ver si yo puedo seguirme afirmando en el puesto en que estoy? Entonces, comienza a funcionar gran parte del ego en función no de la supervivencia del organismo y de presenciar ese organismo existiendo, sino en función de cómo se mantiene en el poder. Entonces, un ego funcional es un ego sensorial, es un ego que está relacionándose con el entorno y está mirando lo que el organismo ve, oyendo lo que el organismo oye, sintiendo lo que el organismo siente. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder adaptarse a un medio que él sabe y lo reconoce, pero reconoce el medio que es, no un medio que él ha inventado. Cuando se le llama la atención a los políticos que por qué hizo tal o cual cosa, entonces ellos dan una explicación, y la explicación que dan por lo general tiene que ver con un país que ellos se imaginan, no con el país que existe. Ellos han imaginado un país al servicio de poder poner unos puestos que los mantengan a ellos de reyesuelos, no el país que es. Entonces, un ego sano es un ego que percibe lo que la realidad le está mostrando y percibe lo que él necesita. Es un ego funcional. Es un ego que de alguna manera no es libre. La libertad todavía no hace parte de ese proceso. Ese ego, si tiene hambre, ese organismo tiene hambre, el ego percibe que tiene hambre y mira en el entorno si hay comida y ve lo posible para comer, y entonces él está condenado a comer cuando tiene hambre, a respirar cuando le hace falta el aire, a dormir cuando tiene sueño. O sea, no tiene libertad. La libertad es un concepto bastante complejo. El animal no tiene libertad y el animal racional no tiene libertad. Bien, pero si ese ego está encadenado a la realidad que vive y está encadenado a las necesidades que tiene, digamos que está muy bien encadenado. Es un ego que cuando tiene hambre come, cuando tiene sed bebe y cuando tiene sueño duerme. Eso dice Buda que es la iluminación. Ustedes dirán, pero tanto trabajo de Buda para descubrir que cuando tiene hambre come, cuando tiene sed bebe y cuando tiene sueño duerme. Sí. Lo primero que plantea Buda es que hay que realizar ese organismo tal como es, viviendo en relación con lo que es. Entonces ese ego va a ser un ego que está en relación siempre. Ese es un ego que no se puede imaginar a sí mismo desvinculado del aire que respira, desvinculado de la comida que come, desvinculado del ambiente que siempre se vive en relación. Pero el ego presidente, él de alguna manera comienza a vivirse de una manera distinta, ¿ya? Él se tiene que vivir solo, porque si hay otro presidente, él no puede ser presidente. ¿Entienden eso? Entonces, el ego disfuncional comienza a crearse en el momento en que el niño descubre que él es él porque él no es su madre. El ego
disfuncional es un ego que se afirma en la diferencia. Yo soy lo que no es el otro. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que su actividad mental es está permanentemente al servicio de cuál ego, de este. Todo el tiempo están juzgando, uy, ese es gordo, ese es flaco, ese es alto, ese cómo está de feliz y cómo estoy yo de triste. Ese es, ya, todo el tiempo el ego disfuncional está atrapado en la comparación, en la búsqueda de demostrarse a sí mismo que él es distinto de lo que no es él. Que él es distinto porque es más, porque es menos, porque es más gordo, porque es más flaco, porque es más inteligente, porque es más bruto, porque es más... Pero es distinto, ¿ya? Que él es más católico, que él es más religioso, que él es más iluminado, que él es más libre, que él es más, o menos, o más pecador, o más miseria, o más mierda, o más... Pero siempre es algo que lo afirma en esta línea y que le genera de por sí la ilusión de que es distinto y está separado, ¿ya? Entonces es una imagen de sí mismo que no está reflejando la realidad. Si yo estoy un minuto en la realidad, me doy cuenta que hago parte de la realidad, que hago parte de un sistema, que hago parte de un organismo, que hago parte de un ambiente, que hago parte... No me puedo imaginar a mí mismo en la mitad del espacio, en la negrura del espacio, sin algo con lo cual me relacione. Sin embargo, este ego, que está al servicio de la supervivencia del ego, ¿ya?, se va a afirmar precisamente en la medida en que él no es el otro. El niño comienza su historia, no sabemos bien por qué, pero eso sí ya está trabajado por todos los psicólogos evolutivos, planteándose: yo soy en la medida en que no soy mamá, yo soy diferente de mamá. En ese momento comienza a nacer la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, una conciencia como una conciencia que está en contraposición con el otro. Pero esta conciencia va a vivir en relación con el otro, no en función de relacionarse con el otro, sino en función de o ser afirmado o ser negado por el otro como diferente. Cada vez que me encuentro con otro ser humano, o cada vez que me encuentro con la realidad, voy a relacionarme con la realidad en función de que la realidad me afirme o me niegue. Si me da un cáncer, yo no voy a estar relacionándome con el proceso vivencial y la experiencia del cáncer, sino voy a estarme relacionando con una entidad que es una mierda, que me quiere negar, que me quiere matar, que me quiere sacar de aquí. ¿Entiende eso? Si me encuentro una persona que me dice: qué bellos tenés los ojos, entonces voy a sentirme completamente afirmado, voy a sentir que esa persona sí existe en la medida en que me afirma. Preguntaban en una avenida en Niranjana, Colombia, estaba hablando sobre el amor. Y entonces Niranjana dijo que el amor no existía entre los seres humanos mientras no hubiera un despertar de la conciencia trascendente, que el ego no tenía capacidad de amar. Entonces una señora se puso muy brava porque ella consideraba que amaba mucho a su marido y que además amaba mucho a sus hijos, porque cómo no iba a amar a sus hijos y a su marido si se derretía por ellos, ¿no? Entonces Niranjana le dice: bueno, usted adora a su marido. Si lo encuentra, llega a su casa y lo encuentra teniendo una relación sexual con la muchacha de servicio, ¿qué siente usted por él? ¿Un gozo inmenso? ¿Ya? No, mucho hijueputa. ¿Ya? ¿Y eso considera usted que es amor? ¿Ya? Y bueno, pero mis hijos,
Bueno, ustedes, en ese entonces se dio un proceso que fue que un bus cayó, que una draga cayó encima de un bus de un colegio y hubo 40 niños que quedaron ahí medio aplastados, ¿no? Y entonces le dice él a esa mamá, si usted llega al hospital en que están esos 40 niños, ¿usted realmente va a ver el dolor de todos los niños o va a quedar fijada en el rasguño de su hijo, que posiblemente es la proyección que usted hace de su ego? Usted en su hijo sencillamente se afirma a sí misma. Usted no está abarcando la realidad, sino está proyectándose en la realidad para afirmarse a sí misma. ¿Eso es amor? Ah, pero es lógico que yo tenga que mirar primero a mi hijo. No, no es lógico. Su hijo sencillamente es el objeto que ha elegido su ego sobreviviente, como el señor Uribe va a mirar mucho más deleitosamente a la señorita Cabal que a cualquier otra, ¿no? ¿Por qué? Porque él se afirma en ella, ¿ya? Nuestras simpatías o antipatías hacen parte de esto. Bien. Como este ego funcional está relacionado con una realidad real, la realidad real cambia permanentemente, está fluyendo. Entonces hay una cierta sensación de libertad, porque en cada ocasión voy a reaccionar de acuerdo a la realidad cambiante. Entonces, si yo me relaciono con la realidad A, voy a funcionar de una manera; si me relaciono con la realidad B, de otra manera; con la C, de otra manera; con la D. O sea, mi vida va a ir fluyendo. Aunque no esté iluminado, va a haber un fluir, porque yo me estoy relacionando con realidades distintas. Entonces, si yo voy por un camino y me encuentro un hombre en el camino que me echa dedo, posiblemente pare, lo recoja y lo lleve, ¿ya? Si encuentro a mi hijo que me echa dedo, me paro, lo recojo, pero de una manera distinta, porque es una realidad diferente, porque yo la percibo de una manera distinta, pero voy a parar, recoger y llevarlo. Pero si yo estoy metido aquí y una persona me echa dedo en la carretera y esa persona no afirma mi ego, mi yo, entonces no la recojo, porque esa persona no existe para mí. Solo existen los seres que me afirman. Los seres que me afirman o en la negación o en la afirmación, porque al gamín que me pone un cuchillo en el cuello lo reconozco inmediatamente porque me afirma en su negación de mi existencia. ¿Me explico? Aquí hay una aparente libertad, porque va a haber un fluir, de acuerdo al fluir de la realidad. Cuando yo estoy aquí, yo voy a defender una imagen de mí mismo, porque ese ego es sencillamente una imagen. La imagen de liberal, la imagen de conservador, la imagen de católico, la imagen de judío, la imagen de islamista, la imagen de ario, la imagen de yiddish, o la imagen de sefardita, o la imagen la que sea. Si soy judío y me encuentro con un yiddish o un sefardita, si soy yiddish voy a reconocer al yiddish pero no al sefardita. Pero si soy judío y me encuentro con un árabe, voy a reconocer al yiddish y al sefardita y no al árabe. ¿Por qué? Porque son niveles de confirmación de mi imagen de mí mismo. Entonces, este ego de afuera va a ser un ego que está condicionado no a la realidad, sino a la imagen de sí mismo. Va a estar viviendo en la realidad no de acuerdo a lo que necesita para estar vivo, sino va a estar viviendo en la realidad de acuerdo a lo que necesita su imagen de sí mismo para estarse confirmando. Y ese condicionamiento es lo que se va a llamar neurosis, karma. Bueno, este
ego que está al servicio de sí mismo, al servicio de confirmar su existencia, es un ego mental, es un ego que vive en el pasado, en el futuro, en la imagen de sí mismo o en la imagen del mundo. No vive en la realidad. La gente se puede preguntar cómo es posible que las religiones que nacieron de Jesús, que resumió toda su predicación en un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y las religiones que surgieron del monoteísmo islámico hayan sido las que causan más muertes en la historia de la humanidad, ¿ya? Y es porque sencillamente son religiones que se viven desde este ego, no se viven desde un ego que está al servicio de presenciar la divinidad manifestándose en la existencia. Cuando yo vivo mi religiosidad desde este ego, a mí me interesa la diferencia, me interesa sentirme distinto de los demás. Sentir que entonces yo como judío soy el pueblo elegido, o yo como católico, la palabra católico, por ejemplo, es una palabra bastante chocante, porque teóricamente católico significa universal. O sea, la religión que se declara católica se declara universal, se declara que está por encima de todas las otras religiones, ¿ya? Entonces, es una pura imagen como grupo. Bien, cuando vivimos aquí, entonces vamos a vivir de acuerdo a la imagen que nos formamos de nosotros mismos. Si yo tuve, cuando tenía 3 años, que hacer unas pataletas espantosas para recibir la atención de mamá, para no morirme de descalificación, porque en la historia que hemos visto en todas nuestras otras charlas, para formar este ego, para formar esa imagen de nosotros mismos, tenemos que ser mirados, tenemos que ser vistos por nuestras madres, vistos por ellas, no recibir su proyección, porque la mayoría de padres y madres no ven a sus hijos, proyectan en sus hijos su propia imagen egoica, o sea, no se relacionan con su hijo desde aquí, sino se relacionan con su hijo desde aquí, desde el ego de sobrevivencia, y el hijo se vuelve sencillamente el objeto de proyección narcisista, el objeto en el cual ellos proyectan la imagen de sí mismos. Entonces, ese hijo, cuando no ha sido mirado a él, a su organismo, sino que ha sido mirado a través de la imagen, ese hijo es posible que no tenga esta dinámica que pintamos aquí, sino que tenga una dinámica como así. La imagen de sí mismo es enorme y el pedacito de realidad de sí mismo y de realidad que ve es muy, 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 muy escaso, ¿ya? Entonces, a mayor sincronicidad entre la realidad y la imagen que nos formamos de la realidad, va a haber mayor posibilidad de despertar de la conciencia. A menor sincronicidad, el trabajo va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo que comenzar a gastar la mitad de mi vida o gran parte de mi vida comenzando a conocerme a mí mismo. ¿Quién soy realmente? Yo ya sé quién querían mis padres que yo fuera, pero yo tengo idea de quién soy yo. Yo ya sé qué querían mis padres que yo quisiera, pero yo sé que quiero. Yo ya sé quién querían mis padres que yo realizara, pero yo realmente, ¿para qué siento que se me dio la vida? Entonces, a mayor separación de la realidad de mis padres, van a tener menos capacidad de mirarme a mí mismo y me van a dar una prisión mucho más grande con un núcleo organísmico más chiquito. ¿Por qué?
Porque la libertad y la transformación van a nacer de la fuerza que esto hace por ir a la realidad. Si yo crezco con un ego así, de golpe ya mi vida queda perdida, porque voy a invertir toda la vida en alimentar este enorme parásito. Voy a invertir toda la vida en hacer lo que mis padres quisieron, lo que mi director espiritual quiso, lo que los profesores quisieron, y nunca voy a saber realmente dónde estoy yo. Esto se llama neurosis. Esto se llama karma. Karma es todo lo que hacemos desconectados de la realidad, sencillamente porque estamos condicionados a hacerlo. ¿Entienden eso? Bien. Para que comience a aparecer la necesidad de la liberación y de la transformación, tiene que haber un núcleo vivo. Si no hay un núcleo vivo, el balance entre prisión y necesidad de liberación es demasiado fuerte. Entonces, por eso Ortega y Gasset ya planteaba en los años 50 que la conciencia social se ha masificado y que ya somos una parranda de esclavitos programados que nos programan con televisión, nos programan con publicidad, nos programan con la educación, nos programan. Todos nuestros sistemas educativos son sistemas educativos que no van a esto, sino que van a esto. ¿Ya? Un sistema educativo real es un sistema que educa en función de que la persona logre cada día poner más al servicio esto de esto. O sea, más al servicio la imagen del yo, del organismo. Y al poner al servicio la imagen, esa retroflexión, ese reflejo del organismo, ¿qué vamos a descubrir ahí? ¿Qué está ahí? La divinidad. Olvido de lo criado, memoria del Criador, mirando al interior, estarse amando al amado, decía San Juan de la Cruz. Todos los caminos místicos lo que buscan es precisamente que la persona comience a darse cuenta de la prisión en que está, de la camisa de fuerza en que está, porque esto es una camisa de fuerza, ¿ya? Creada por las morales, por las obligaciones, por los hábitos, por la moral de clase social, la moral religiosa, la moral política, la moral psicológica, las miles de morales, ¿ya? Que pueda ver esa y comenzar a oír desde el interior. Ahora, cuando estamos aquí, en una situación de estas, tenemos mucha dificultad de oír nuestro interior. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos buscando maestros de yoga, maestros de Nachos Vergara, ¿ya? Que nos digan qué tenemos que hacer para poder descubrirnos a nosotros mismos. O sea, seguimos repitiendo el mismo proceso con el cual nos enajenamos. El camino del que habla Buda, del que habla Jesús en sus bienaventuranzas y del que hablan algunas psicologías. Hay una psicología en Occidente que se llama análisis transaccional, y en el análisis transaccional, vamos a trabajar la próxima vez un poco más en esto, divide la conciencia en tres estadios: el estadio del niño, el estadio del adulto y el estadio del padre, ¿ya? Y entonces ellos dicen que el niño hace lo que le gusta, el adulto lo que le conviene y el padre lo que le toca. Y que la patología es cuando el niño cree que está actuando desde el niño y actúa desde su padre. O sea, que quiere lo que su padre quiere que quiera, que desea lo que su padre desea que desee, ¿ya? Ellos hablan de que en este niño, que van a poner aquí un niño que llaman adaptado, se da
una proyección de un argumento de vida. El argumento de vida lo dan los padres a sus hijos a través de 3 formas. Una, la forma como se relacionan con su hijo. Entonces, la forma como se relacionan con su hijo, ellos van a reforzar las conductas que les gustan y van a descalificar las que no les gusta. Entonces, el niño va a comenzar a actuar una serie de conductas. De golpe me viene una paciente y me dice, llega con 3 arañazos, ¿no? Mi hijo está de una violencia, ya le tomamos electroencefalograma, ya le tomamos no sé cuántas cosas, ya le hicieron diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, ya le van a formular Ritalina, ya una historia. Y le digo, ¿y no has pensado que tu hijo está dando una guerra, que es una guerra que ustedes le están vendiendo? ¿Pero de dónde la guerra? Pues la guerra es que de alguna manera tú le vives diciendo a tu marido que es mal polvo y que de vez en cuando le pones los cuernos porque es que él es tan mal polvo y él es tan huevón y tan pasivo que se aguanta en la relación contigo, siempre diciendo que va a tratar y que va a mejorar y que no sé qué, y los dos están llenos de odio y el que está actuando el odio es el hijo. ¿Entienden eso? Los dos son 2 angelitos, hablan pasito, ¿no? Casi no se oyen, ¿no? ¿Ya? Y el hijo es una fiera sarda que ya le están... ¿Por qué? Porque el hijo está actuando la guerra de sus padres. Ese es un argumento asignado. Los padres le asignan al hijo el argumento de pelear sus peleas, de pelear sus guerras. Argumentos atribuidos. Uy, es que eres igualito a tu papá, es que eres igualito a tu mamá, es que eres igualito a la tía no sé qué carajo, es que eres mentiroso, es que eres inteligentísimo, es que eres bello, es que eres feísimo, es que eres... Todos esos son argumentos atribuidos. Entonces, todos esos van quedando aquí grabados y van quedando grabados como cárceles. O sea, esa persona va a andar por la vida actuando en función de mantener esa imagen que se ha creado de sí mismo. El último de los argumentos de los cuales hablan, que vamos a trabajar un poquito más, es el argumento que asumimos. Entonces, el argumento que asumimos es el resumen de los argumentos que nos han dado. Cuando papá y mamá son suficientemente congruentes, por ejemplo, los dos son bien locos y se comportan como locos conmigo, yo voy a asumir un argumento de vida bien loco, sin problema. Pero si mi papá es un santo por un lado y un diablo por otro, él se da cuenta de su santidad, pero no se da cuenta del diablo que lleva adentro, y mi mamá le pasa lo mismo, mamá me atribuye un argumento de diablo y un argumento de santo, y papá me atribuye un argumento de diablo y uno de santo, y entonces lo que voy a hacer en la vida adulta es ser un esquizofrénico. ¿Por qué? Porque voy a tener 2 egos, 2 o 3 o 5 imágenes de mí mismo que de alguna manera nunca se ponen de acuerdo y voy a vivir todo el tiempo tratando de descubrir quién soy. ¿Ya? Un argumento atribuido muy contradictorio entre padre y madre es un argumento que puede generar locura. Lo que más odio es lo que más quiero, me decía una paciente, ¿no? Es una persona que de alguna manera aprendió a odiar lo que le enseñaron a amar. Le enseñaron a odiar lo mismo que le enseñaron a amar. Muy posiblemente su padre le enseñó a odiar lo que su mamá amaba, ¿no? Entonces anda todo el tiempo en una ambivalencia terrible. Eso se llama un argumento asumido. Padre atribuye uno, la madre otro. Pero esas son prisiones. Entonces uno habla con la persona y le dice, bueno, ¿y por qué no haces? Hace poco trabajando con una mujer me decía, es que un hombre me gustó mucho y me invitó a una reunión y yo no fui. Y yo vengo a consultar porque es que siento que me pasa con frecuencia eso, ¿no? Y le dije, ¿eso cuándo fue?
Hace 3 años, doctor. Y todavía estás dándole vuelta al hombre que te invitó hace 3 años y tú no fuiste, y vienes a consultar por eso. Y dice, sí, todavía le estoy dando vueltas. Ella estaba metida en un mundo mental de imágenes de sí misma, de deberes, de obligaciones, de hubiera debido, si no hubiera debido. Y lleva 3 años dando vueltas. Sobra decir que es una mujer que vive absolutamente sola y vive absolutamente amargada, porque vive metida en sus historias interiores. Bien. Resistencia. Resistencia es todo lo que hace el Centro Democrático para seguir en el poder. Todo lo que hacemos permanentemente en función de mantenernos siendo nosotros mismos. El karma no es la traducción que hacen algunos pastores evangélicos o predicadores de que si yo maté a mi mamá en esta vida, en la otra vida voy a nacer como madre de un hijo que me va a matar. No, eso es una idea un poquito al estilo pecado, que entonces si yo cometo un pecado contra la fidelidad, después voy a ser castigado por eso. No. Karma es la tendencia que tiene el niño que dijo una mentira y le funcionó a los 5 años, y entonces ese niño va después a decir una mentira a los 7 y si le vuelve a funcionar, y después a los 10, y cuando llegue a los 40 le va a costar mucho trabajo no decir una mentira. Va a haberse vuelto profundamente hábil, entonces va a ser o vendedor o político. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió, y eso es lo que le sirve, eso es lo que de alguna manera él siente que le funciona. El karma, por lo general, nosotros sentimos que nos funciona. Si yo tengo un karma de sexadicto, muy posiblemente voy a ser un buen seductor, me va a funcionar la seducción, y cada vez que consiga desnucar por ahí alguna muchareja, voy a sentir que wow, lo conseguí, qué machera, soy libre, tengo la posibilidad de conseguir lo que me da la gana. Sin embargo, ese personaje no se da cuenta que está atrapado en un tipo de hábito que le impide salir de su prisión egoica, de su prisión de su imagen de sí mismo. Ahora, neurosis describió Freud como conductas que lleva a cabo un niño para adaptarse a su sistema familiar y las perpetúa en su edad adulta. ¿Ya? Entonces, cuando las perpetúa en su edad adulta, él no entiende por qué siente en un momento determinado miedo, o por qué siente en un momento determinado angustia, o por qué siente, sencillamente él está repitiendo una estrategia adaptativa de niño. Karma y neurosis para mí son lo mismo. Libertad no es hacer lo que nos da la gana. Libertad no es cumplir los designios y los patrones para los cuales me programaron. A mí me programaron para... A los 5 años estaba haciendo la primera comunión, a los 9 años estaba peleando para que me dejaran entrar al seminario, porque mi programación era que si yo no servía a otros seres humanos, mi vida no tenía sentido. Que mi vida, de alguna manera, era una vida despreciable, pero que se podía volver apreciable si se volvía útil a otros. Entonces, a los 9 años peleaba para que me dejaran entrar al seminario. Entré al seminario, hice todo mi seminario hasta mis 22 años. A los 22 años hubo algo que me sacó del seminario y fue una crisis. Crisis es
La vida es tan generosa, que cuando lo ve a uno prisionero, le pega un empujón, ¿ya? Entonces yo iba muy bien, llegué a mis 17, 18 años, sobra decir no había despertado sexualmente porque el sexo estaba absolutamente prohibido en mi sistema familiar y en mi sistema de seminario, pero a los 18 años me pasó la del bobo, que un día me desperté y dije, uy, se me salió un hueso, y eso se me comenzó a volver un dolor de cabeza porque no sabía qué hacer con eso, que no cabía dentro de mi vida y no cabía dentro de mis argumentos. Yo tenía que ser un puro y casto sacerdote que iba a ser célibe y bueno. Y entonces despertaba a las 3 de la mañana mi director espiritual: padre, confiéseme que voy a ir para el infierno porque me hice la paja, ¿no? Y el cura salía bravísimo: pero Nacho, déjelo así, váyase a dormir, no joda. En la confesión de dentro de 8 días la confiesa, ¿no? ¿Ya? Pero eso se me comenzó a volver una vaina tan terrible que no me permitió seguir ese camino. ¿Por qué? Porque me enfermé, comencé a volver un obsesivo sexual y mi director espiritual me dijo: no, tiene que salirse, usted definitivamente no sirve para sacerdote, porque... ¿Ya? Después, cuando en mi vida adulta vi que los sacerdotes tenían vida sexual y que la tenían con mucha tranquilidad, y entonces dije: uy, pucha, la cantidad de angustia que desperdicié yo si hubiera podido ser un buen sacerdote con unos polvitos por ahí de contrabando. Yo les decía, el ego sano está cambiando permanentemente. El ego kármico o el ego neurótico se queda rígido. Él puede cambiar la vida, puede ir cambiando las circunstancias. Yo quería seguir siendo a mis 18 años el niño de 5 años y negar toda la transformación que se había dado en mi organismo y toda la aparición de la energía sexual como una energía vital importantísima en el proceso de conciencia. Sin embargo, lo que trataba era de... Entonces, la crisis se puede resolver de 2 maneras. Una, permitiéndose romper la caparazón, permitiéndose desbaratarse, permitiéndose entrar en un personaje desconocido. Porque yo ya me he identificado conmigo mismo dentro de un orden, y la crisis lo que me lleva es a romper ese orden, ¿no? Yo después me caso, tengo 3 hijos, dentro de mi programación estoy cumpliendo completamente, toca casarse, tener hijos, etcétera, pero a los 12 años de matrimonio comienza el demonio nuevamente, que me sacó del seminario, a aparecerse en 1000 formas, y comienzo a odiar a mi mujer, porque comienzo a sentir que ella es la culpable de toda mi angustia sexual, porque yo no puedo tener las relaciones que quisiera, hasta que un día entiendo: no, ella no tiene ninguna culpa, ella no es la que me está impidiendo tener una sexualidad que yo siento que es una sexualidad más sana para mí. Y entonces comienzo a permitirme romper con eso, pero romper con eso significó romper con mi familia, porque papá no quiso seguir teniendo un empleado adúltero, porque yo pasé a ser adúltero, me desheredó, tuve que salir del sitio donde venía trabajando 20 años, que era la clínica, y tuve que cambiar completamente toda mi vida, ¿ya? Los que conocieron el Ignacio Vergara de antes de esa crisis, o el Ignacio Vergara de antes de la salida del seminario, o el Ignacio Vergara de... eran personajes completamente distintos, ¿ya? Hoy en día nadie me reconoce a mí, yo era tímido, era echado para adentro, ¿no? Andaba viendo el pecado por todos lados, ¿no? La tentación, ¿no? Y la gente mala, y cómo yo era bueno y los demás eran malos, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la crisis puede llevar a la transformación, o puede llevar a la traducción, o puede llevar a lo otro, a los dos. Si la resistencia, como les mostraba en el muñequito de aquí, o sea, si mi organismo ha quedado muy en la inconsciencia
y las fuerzas que lo tienen constreñido son muy fuertes, lo más probable es que yo vaya a buscar una traducción. ¿Qué es una traducción? Es hacer un cambio que no es un cambio. ¿Entienden eso? Es, por ejemplo, qué sé yo. Y bueno, lo que hace mucha gente, tener por ahí un amante y echarme un polvito cada mes y después ir y confesarme y sentir una enorme cantidad de culpa y nuevamente al otro mes decir que no puede, que eso no puede ser, y entonces hablo con mi amante y le digo que eso no puede seguir adelante, que porque es que eso no, y que esa cantidad de sufrimiento que le estamos produciendo a mi mujer y que ella no quiere desbaratar un matrimonio, pero igual se acuesta conmigo, pero que... Y bueno, yo he atendido pacientes que duran 10, 15 años en esa historia. Y que sí, que no, y que va. Entonces, todo ese ruido, toda esa bulla, toda esa perturbación que puede llevar a generar una vida amargada y una vida deprimida, ya se llama resistencia. Es todo lo que yo hago para no permitir que se dé una transformación, que se dé un cambio completo. Pero al darse una transformación, la imagen de mí mismo cambia. La imagen de mí mismo, yo dejo de ser el que era. Y la transformación no se puede dar si yo no he comenzado a cultivar de alguna manera una fuerza interior grande. Porque la transformación no viene de afuera. La transformación, cuando viene de afuera, en el momento en que yo estoy recibiendo el empuje para transformarme, entonces puede que dé un paso en la transformación. Pero en el momento en que me dejan de empujar, entonces reculo, me voy para atrás y entonces me arrepiento de lo que hice en el momento en que di ese paso. La transformación tiene que venir de adentro y viene de la conciencia de ser, de la conciencia de que mi ser y mi vida es tan valiosa, tan profundamente valiosa como el universo entero, y que hay una danza sagrada que no la vamos a cantar hoy, pero que la pensamos todos: el mar no rehúsa ningún río, ¿ya? Que de todas maneras comienzo a vislumbrar, comienzo a percibir, a olfatear un poquito la conciencia amorosa. La conciencia amorosa es: yo ya estoy realizado. Y mi realización no depende de lo que yo haga. Mi realización no depende de que yo cumpla con una moral. Mi realización no depende de que yo siga un determinado camino que me han dicho. Mi realización depende precisamente de descubrir que estoy realizado. Entonces es comenzar mirando al interior, estarse amando al amado. Es comenzar a transformar el rechazo a mí mismo, que fue lo que trabajamos en la culpa. Cuando yo tengo esta estructura, una enorme imagen de mí mismo que no corresponde a mi organismo, muy posiblemente toda mi estructura psíquica va a ser culposa. La estructura psíquica del culposo, yo aún puedo decir que el 60-70% de mis pensamientos y mis emociones son culpa. Pero la estructura psíquica del culposo es: las cosas no están siendo como deben ser. Yo tengo que dejar de ser como soy para poder llegar a ser amado. El opuesto de la culpa es precisamente: tú ya eres lo que estás buscando ser. Como eres, ya eres amado, ya estás realizado. Lo único que tienes es que darte cuenta de que ya estás realizado, que no tienes que hacer nada para realizarte, ¿ya? Eso se llama amor. El amor, que es opuesto a la culpa. La culpa siempre dice: es que si yo fuera más gorda, si yo fuera más flaca, si yo fuera más piadoso, si fuera más disciplinado, si yo fuera con más constancia, si yo tuviera más paciencia, si yo...
esa es la estructura culposa. Ahora, vamos a ver en la próxima charla cómo para desarrollar esta conciencia hay caminos. Y teóricamente no hay que esforzarse para descubrir esa conciencia amorosa, que es la que realmente nos va a dar una libertad. ¿Pero qué es libertad? Libertad es no ser condicionados por nuestro ego que se defiende a sí mismo. Libertad es no permitir que nos gobierne un personaje que está gobernando en función de él. ¿Ya? Hay un libro de Alice Miller que se llama Por tu propio bien, y muestra cómo toda la educación que da una madre a su hijo o a su hija, que le dice que es por su bien, no es en función del bien de su hijo o su hija, sino en función de ella. Y ella lo hace porque a su vez a ella se lo hicieron. Ella se perdió en su proceso de educación, y entonces ese es el arquetipo del pecado original. Mi madre no aprendió a amarse porque a su vez su madre no aprendió a amarse, porque a su vez su madre de su madre no aprendió a amarse, y su padre tampoco estaba ahí presente para darle un poquitico de sustancia de ese amor. Bien, mientras vivamos aquí, vivimos prisioneros. Si a mí me golpean en una mejilla, yo no puedo poner la otra mejilla. A eso se refiere Jesús. Si a mí me golpean en una mejilla, o yo me acoquino y me voy llorando a decir que cómo es de mala la gente, o que cómo es de terrible la gente, o yo me devuelvo y golpeo a la otra persona, o yo me voy a quejarme al rector, o voy a reclamar al juez los derechos humanos, pero no puedo poner la otra mejilla. El día que yo pueda poner la otra mejilla es porque ya he dejado de estar condicionado. Algo que no se entiende en la vida de Jesús es que su mayor lección no fue su resurrección, su mayor lección fue su muerte. Él nos mostró cómo cuando se busca realmente el reino, ya uno descondiciona aún el animal básico que está condicionado para la supervivencia. O sea, una persona que ha despertado la conciencia amorosa ya entiende que su vida no está al servicio de su vida, sino que su vida está al servicio del universo. Y como Buda, cuando llega a Angulígama y le dice, usted no se da cuenta que lo voy a matar, y Buda le dice sí, y entonces Angulígama se queda mirándolo y dice, enséñeme esa vaina, porque usted es el primer personaje después de que he matado 800 personas que me mira con esa tranquilidad cuando lo voy a matar y me dice que no hay problema. Enséñeme cómo llegó usted a esa libertad. ¿Entienden eso? Entonces, dirán ustedes, pero entonces si no hay un núcleo básico de amor a mí mismo, ¿desde dónde trabajo? Bien, hay un misterio muy profundo en el universo que se llama la gracia. Y la gracia precisamente es que el amor es lo que inunda exactamente todo el universo, y que a veces, si invocamos la gracia, si le invocamos desde fuera de la culpa, porque la culpa nos aísla de la realidad y nos aísla de la realidad del amor. El mayor enemigo del amor no es el odio. El odio es sencillamente una de las formas del amor. Si yo a un psicópata le pregunto, ¿usted ha odiado a alguna persona en la vida? Me dice no, entonces yo ya sé que es psicópata. ¿Saben eso? Los psicópatas no pueden odiar porque no pueden amar. Entonces, lo que llamamos amor nosotros es una combinación de amor y odio. Y todos ustedes, si son honestos con ustedes mismos, van a darse cuenta que a los seres que dicen amar más, los odian a veces. ¿Ya? Porque esa es la misma familia. Es, de alguna manera, cuando el otro me está confirmando, lo amo. Cuando el otro me está negando, lo odio. Hace parte de esa dinámica que hablábamos aquí. Eso no es amor.
Eso es sencillamente dinámicas de sobrevivencia de la parte afectiva del ego, que necesita ser confirmado porque él cree que él está en un combate con la realidad, y si él es y no lo confirman, entonces él deja de ser. El miedo a dejar de ser. Bien, cuando comienza a nacer aquí un poquito de conciencia amorosa por nuestra existencia, entonces comenzamos a sentir el apuro, el anhelo de liberarnos, el anhelo de dejar de ser autómatas de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras obligaciones, de nuestros merecimientos, el deseo de realmente estar en relación con la realidad real y con nuestra realidad real, no con nuestras escalas de valores. Ustedes dirán, pero si no hay escalas de valores nos volvemos el mono jojoy. Bueno, igual no hay escalas de valores en el doctor Santos, ni hay escalas de valores en el doctor Gaviria. Sencillamente ellos ponen unos valores que acomodan. Los valores del mono jojoy son muy respetables para unos y para otros. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la realidad, tiene que ver con realidades creadas por ellos, que son las que mantienen estas prisiones. Lo primero, fundamental, para comenzar un proceso de liberación es ser conscientes de que estamos prisioneros. Si no somos conscientes de que estamos prisioneros, nadie va a hacer un proceso de liberación. Jesús decía, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Con eso quería decir Jesús, es que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que una persona que está acomodada en su bienestar de ser ella misma, de sentirse bien económicamente, sentirse bien socialmente, sentirse bien afectivamente, se siente bien casada, haga conciencia de que está prisionera. En el budismo se dice que los reinos más difíciles para generar una conciencia de liberación son los reinos de los dioses, los reinos débicos. Son los reinos en los cuales yo siento que estoy tan bien que si volviera a nacer, volvería a nacer en el mismo, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre un deva, entre un dios y un iluminado? Que el deva dice, yo estoy tan bien entre esta parranda de hijueputas que están todos mal, ¿ya? Y estoy bien precisamente porque veo que soy distinto de los otros que están mal, ¿ya? Entonces, si yo como yihadista siento que estoy bien porque los demás están mal, soy un deva. ¿Entienden eso? El iluminado siente que está bien dentro del dolor de todos los que están a su alrededor, que están bien pero que están sufriendo, porque no se dan cuenta que están bien. ¿Entienden eso? El iluminado ve que todos están iluminados, pero que están sufriendo porque no se dan cuenta que están iluminados. ¿Entienden eso? Entonces, el deva es una persona que se siente distante y va a ser una persona que tiene mucha dificultad de iniciar un proceso de liberación y de transformación porque se siente bien. Se me olvidó el nombre del alemán que... Durkheim dice que un requisito para iniciar un camino interior es la depresión. Que una persona que no hace crisis de su manera de vivir y no hace crisis de su existencia, es muy difícil que inicie un camino interior. ¿Por qué? Porque la primera condición es darnos cuenta y hacer conciencia de nuestro sufrimiento. Y que ese sufrimiento no nos lo proporciona la vida. Ese sufrimiento nos lo proporcionamos nosotros, porque el sufrimiento nace precisamente de esta zona, de la imagen de nosotros mismos. Cada vez que estén sufriendo ustedes, dense cuenta que están metidos en su mente. Si yo estoy sentado en mi posición flor de loto y me comienza a doler la rodilla y estoy con mi dolor, no estoy sufriendo.
pero si comienzo a pensar que tal vez me estoy haciendo daño, porque qué tal que el ligamento se me esté dañando, y qué tal que el menisco se esté fracturando, y me acuerdo de mi paciente tal que se le dañó la rodilla por hacer flor de loto, y se me vuelve un sufrimiento espantoso ese dolor. Nuestra próxima charla vamos a hablar de cómo se va del sufrimiento al dolor y del dolor a la dicha, al gozo. Que ese es el proceso de liberación. Por ahora en esta charla yo quiero que quede claro algo, que primer paso para liberarnos es descubrir que estamos presos. Veía en una telenovela que están pasando por la noche, que veo Esperanza y la veo a ratos, hay una de un secuestrado que es un peluquero y entonces hay una mujercita ahí que está enamorada de uno, pero el jefe guerrillero se la quiere, y entonces ella tiene posibilidad de escaparse, pero nunca se escapa, porque entonces esas novelas son exactamente la caricatura del karma, ¿no? Siempre pasa cuando uno ve que la persona va a liberarse, que ya puede liberarse, hace exactamente lo contrario para liberarse y sigue ahí jodida en la misma vaina, ¿no? Los guionistas de telenovelas son maestros de karma, y entonces lo que hacen es unas cadenas kármicas, y a nosotros nos engolosina eso porque nos sentimos reflejados ahí. Termino con un concepto que es el concepto del cuerpo del sufrimiento. Este cuerpo, esta imagen de nosotros mismos, se alimenta de sufrimiento. Atiendo muchas parejas que llevan 30 años dándose en la jeta y peleando y en un conflicto permanente, y no entienden por qué no se separan. Y no se separan sencillamente porque ellas han descubierto inconscientemente que su cuerpo del sufrimiento está bien alimentado, ¿ya? El cuerpo del sufrimiento nos da mucha identidad. Yo me siento muy especial cuando sufro mucho. Tengo una paciente psicótica que ya cumplió 72 años y que durante 40 años le ha acompañado en su proceso, y los tiempos en que hemos tenido garroteras terribles, porque yo de golpe me atrevo a decirle que hay otras personas que pueden sufrir tanto como ella. Eso la indigna terriblemente, porque ella es la que sufre más en todo el universo, ¿no? Ella es absolutamente la mujer maravilla en sufrimiento, ¿no? Entonces el sufrimiento nos da una sensación muy de ser especiales, muy de ser distintos, entonces alimenta mucho esta parte del ego disfuncional, que es la parte del ego que nos hace sentir distintos, diferentes, solos, aislados, etc. La dirección del amor es el opuesto. Esto que estoy sintiendo lo sienten todos los seres vivos. Y entonces leo en el periódico que un hombre mató a su hijo para no pagar una cuota alimentaria a un bebé, y entonces que salieron un pocotón de viejas allá en Chía y se desgarraron las vestiduras y gritaron que había que caparlo y que había que matarlo. Y yo para mis adentros digo, tan raro, cada una de ellas debe haber tenido la misma intención de matar a ese bebé muchas veces. Y eso es lo que ellas están tratando de exorcizar, la propia asesina que hay en ellas, ¿ya? Y entonces cuando yo veo eso es poder ver dónde está ese asesino en mí. Y ahí está, porque es que todo está en nosotros. Lo que pasa es que nuestra imagen de nosotros mismos ha eliminado de nuestra conciencia las cosas que nuestros padres consideraban que no eran dignas de nosotros. Entonces, parte del proceso de la liberación es comenzar a ver nuestras prisiones. Una vez que las vemos, trabajar el amor, el gozo, la sacralización de la vida personal, que es el motor que nos lleva a decir, vale la pena emplear esta vida en liberarnos para poder cumplir la función última de nuestra vida, que es ser conscientes de la divinidad que danza su danza en nuestra existencia individual. Eso.
Si no creamos ese núcleo de amor por nosotros mismos, no va a tener sentido despertar, no va a tener sentido liberarnos. Vamos a trabajar unas danzas sagradas. La primera danza es una danza de la tradición sumeria. Cuando vino el monoteísmo, uno de los rasgos fundamentales del monoteísmo es que la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Hasta la aparición de los monoteísmos, la serpiente era la diosa más venerada en la mayoría de las culturas. La serpiente representa la tierra, la serpiente representa el cuerpo, la serpiente representa la sensorialidad, la serpiente representa el misterio profundo de una divinidad que se encarna en una criatura y se manifiesta en la criatura, no aniquilando a la criatura. Entonces, en esta danza se celebra algo propio de la serpiente. La diosa sumeria era una diosa que iba a la profundidad de la tierra con cierta frecuencia y salía, como el mito de Perséfone o como otros cuantos mitos, de cómo se necesita morir para poder volver a resucitar ya con una nueva imagen de nosotros mismos, una nueva visión del mundo y de nosotros mismos. Pero la serpiente tiene otra característica, es que es profundamente sensual, ¿ya? La serpiente la describe Jung como el arquetipo de la sensualidad que se da en la sexualidad. Entonces, para Jung, en la interpretación de los sueños, cuando hay serpientes, hay referencia de alguna manera a esa sensualidad básica, a ese gozo de la sexualidad manifestada en sensualidad. Pero hay otra característica que vamos a danzar aquí, es que la serpiente, para poder crecer, ella queda amarrada como nosotros en su ego, que es su cuero. Y su ego es tan rígido como el de nosotros, porque ella tiene un cuero que es de escamas. Y entonces, ¿qué hace la serpiente? Muda. Eso. La serpiente se deshace de su cuero, se libera de su cuero y se expone a la vulnerabilidad de quedar desnuda, a la vulnerabilidad de, en ese periodo en que vuelve a formar un nuevo cuero, ser vulnerable a la vida, estar, dice un libro de Alan Watts, la sabiduría de la inseguridad. Esta estructura lo único que busca es defendernos de los miedos. Si comenzamos un camino de liberación, comenzamos a volvernos vulnerables, a soltar, a dejar de defendernos. Entonces, esta danza es una danza que celebra ese soltar el cuero, ese liberarnos del cuero y ponernos vulnerables al universo. Bien. Una segunda danza habla de cómo este proceso es un proceso de una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos esa estructura a base de hábitos. Hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos conductuales. El ego es fundamentalmente hábito. El ego es el que se lava los dientes todos los días. El ego es el que se despide con piquito en la boca de la esposa todos los días. El ego es el que él mantiene su estructura a base de hábitos. Para comenzar a romper esa estructura que es densa como una melcocha, se necesita comenzar a coger cada hábito y cambiarlo, mirarlo, observarlo y comenzar a transformarlo. Pero podemos estar transformando un hábito una y otra vez y el hábito vuelve y se presenta. Una y otra, y vuelve y se presenta. Yo le digo, por ejemplo, a las personas que viven, por ejemplo, el hábito de la depresión como un recurso de defensa. La depresión es un mecanismo de defensa muy primal de los 1 o 2 años de vida.
cuando todavía no se ha estructurado un ego racional. El niño, cuando se siente desamparado y se siente abandonado y siente la muerte en sus puertas, entonces él se colapsa y se duerme. Y se duerme colapsado. Lleva su energía hacia adentro y se queda ya bloqueado, paralizado. Cambiar un hábito de esos es difícil porque implica cambiar los hábitos de energía de mi cuerpo, implica cambiar los hábitos emocionales, implica cambiar el disquete que tengo al servicio de ese proceso, porque mi mente comienza a funcionar al servicio de ese proceso. Entonces, un deprimido va cambiando su argumento de vida depresivo. Yo puedo decir que hasta mis 60 años todavía el suicidio era algo que me visitaba con frecuencia, y el poema de Pombo de "Oh, qué misterio espantoso es este de la existencia" se me venía a la mente con frecuencia, ¿no? Pero es ir descubriendo los hábitos mentales que favorecen la depresión, los hábitos conductuales, qué conducta llevo a cabo. Si yo me acuesto a dormir cada vez que me deprimo, me toca pararme, como dice Andrés en su blog, hay que pararse y mover el cuerpo y mover la energía para impedir que la energía se eche para adentro, ¿no? Pero una y otra vez el hábito nos gana, una y otra vez nos jala para lo que es conocido. Entonces nuestra segunda danza nos habla precisamente de un poema. ¿Ese poema de quién es? De Rumi, en el cual se habla de quien quiera que seas y que hayas caído muchas veces, 1 y 1000 veces, ven. O sea, el trabajo, la desesperación, la soberbia, la irritación, el yo soy así, nunca voy a cambiar, es que ya hacen parte de la prisión. Entonces, esta segunda danza es una invocación a cómo esa liberación se va haciendo minuto a minuto, día a día, respiración a respiración, y que si yo vuelvo a caer en el mismo hábito kármico, en el mismo eslabón kármico, puedo darme cuenta y volver a levantarme e invocar esto. Invocar que pase lo que pase, de todas maneras yo ya estoy realizado, y que todo el trabajo que estoy haciendo es para darme cuenta de eso, para darme cuenta de que ya estoy realizado. Bien, nuestra tercera danza es una invocación a las fuerzas de la paz. Es una danza rusa que aprendimos recién, comenzaron las danzas sagradas aquí, y hace una invocación a que las fuerzas de la paz crezcan siempre, siempre más. Que reine la paz en nosotros y que también reine en la tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque una paz real es una paz que se difunde. Si yo voy consiguiendo mi paz personal, porque me voy aislando, no estoy en paz. Lo que estoy haciendo es cada vez estar más en conflicto con la realidad, cada vez necesitar más, exigirle a la realidad que me confirme, cada vez sentir más que la realidad no me confirma, entonces cada vez sentir más que la realidad es una mierda, y entonces por más de que yo tenga la ilusión de que yéndome para adentro y encuscando me voy a conseguir la paz, lo que consigo es mayor y mayor y mayor conflicto, ¿ya? Entonces esta danza habla de esa progresión de la danza en mi interior de paz. La paz aparece cuando mi ego está al servicio de ese organismo que sobrevive y al servicio de ver la danza de la divinidad que se realiza en ese organismo. Por último, la última danza es el Om Shanti, es la última, ¿no? Es nuevamente una danza de paz, Shanti, Prashanti, habla de la paz personal y de la paz universal. Todo el tiempo hablo de paz porque libertad y paz son iguales. Estamos hablando de paz y paz aquí, y el hombre moderno cada vez ansía más la paz y está más en conflicto. ¿Por qué? Porque cada vez cree más que la paz está fuera de él,
¿Ya? El personaje que vivía como San Pedro o Santiago en la época de Nerón, en que los estaban matando y echando a los leones, él sabía que la paz era interior, porque la paz no estaba afuera, afuera lo echaban a los leones, ¿no? Pero uno podía ir a entregarse a los leones en paz o podía ir a entregarse a los leones en un enorme conflicto. ¿Ya? Entre más reclamamos nuestros derechos, entre más protestamos porque somos víctimas, entre más nos creemos el cuento de que tenemos que estar amargados porque Bogotá es una mierda y porque los huecos y todas esas vainas, más interiormente perdemos la paz. ¿Ya? Entonces, el trabajo con nuestras danzas es una invocación a una paz real, una paz en la cual si me dan en una mejilla puedo poner la otra quedando en paz, no que sacando mi libro de cuentas y diciendo, como decía un papa, que si me vuelven a dar en la otra mejilla pues ahí sí toca responder. No, me pueden dar hasta la muerte, porque eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. La muerte de Jesús no se dignifica por su resurrección, la muerte de Jesús se dignifica por su muerte. Porque Jesús nos viene a decir que el sentido último es darnos cuenta del amor del Padre. No es ni siquiera realizar, crear una religión. Jesús murió como un fracasado. Cuando Él murió no había nadie que creyera en Él. ¿Entienden eso? Bueno, vamos ahorita entonces a hacer un ratico de danzar la vida, de mover nuestros cuerpos. En este mover nuestros cuerpos también vamos a buscar una conciencia de salirnos de nuestras prisiones kármicas corporales. Dice Alexander Lowen que ese karma está en el cuerpo. Y él miraba a una persona y nomás con verla caminar, le hacía cómo era el papá, cómo era la mamá, cómo había sido su infancia, cómo era su historia. No más con verla, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo ha quedado esta estructura del ego que se defiende a sí mismo, está en el cuerpo, está plasmada. Y por eso la danza y la conciencia en la danza es tan importante, ¿ya? Ustedes van a danzar y de golpe descubren que hay movimientos que hacen otras personas que ustedes no pueden hacer, que no se contactan, que no aparecen. Entonces, la idea de este tipo de trabajo con danza es que ustedes miren, observen y se relacionen amorosamente consigo mismos en la danza. Cuando hicimos el trabajo con la culpa, les decía que la primera estructura egoica kármica está en el cuerpo. Por eso las personas que tienen una patología profunda tienen una patología muy fuerte con su cuerpo, rechazan su cuerpo. Otros de nosotros no lo rechazamos conscientemente, pero vivimos enfermando. Mi infancia fue una secuencia de enfermedades y fui muy enfermo hasta mis 50 años. Vivimos enfermando porque es la forma como nos relacionamos con nuestro cuerpo. O sea, en nuestro cuerpo encarnamos el cuerpo del sufrimiento, ¿ya? Y nos identificamos con eso. Si a mí me preguntaban quién es usted, yo era asma, yo era jaqueca, yo era lordosis lumbar, yo era colitis espástica, yo era hemorroides, yo era una cantidad de cosas con las cuales me identificaba, porque eso era lo que yo tenía, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con danza, se trabaja con bioenergética, se trabaja con la conciencia del cuerpo, lo que se está buscando es aflojar esas estructuras que han quedado clavadas en el cuerpo. Entonces, vamos a hacer un ratico de trabajo con la danza y después vamos a hacer nuestras danzas sagradas. Los que quieran ir al baño un momentico.